¿Qué sangre corre por mis venas? ¿La del quejío doliente o la del silencio cobarde? La pregunta golpeaba a Mateo Vega como el viento helado que bajaba de Sierra Nevada y se colaba por las rendijas de la humilde vivienda en el Bajo Albaicín. A sus 23 años, la vida no le había regalado certezas, solo la sombra constante de una identidad partida, de un murmullo que lo seguía por las callejuelas empedradas de Granada. El hijo de nadie, el mestizo, el fruto secreto de Clara Vega, y según las malas lenguas que su madre nunca confirmaba ni desmentía, del hombre más poderoso y temido del Sacromonte, Sebastián Heredia, el faraón. La Alhambra, majestuosa y eterna en la colina de enfrente, parecía un testigo silencioso de su existencia precaria. Mateo trabajaba en lo que salía: descargar cajas en el mercado, fregar platos en bares para turistas, chapuzas mal pagadas que apenas alcanzaban para el alquiler y las medicinas de Clara. Su madre, una mujer cuya belleza antigua se adivinaba bajo el velo del cansancio y la enfermedad crónica que le robaba el aliento, era su único ancla, su refugio. Pero incluso ese refugio estaba impregnado de un silencio pesado, el del padre ausente, el del nombre prohibido. El acoso era una constante sutil, a veces directa. Algunos niños gitanos del barrio lo miraban con desdén. Payo renegado, le siseaban. Otros payos lo señalaban por parecer demasiado gitano. Por su pelo oscuro y ondulado, sus ojos avellana que cambiaban con la luz, esa ambigüedad física que era un estigma. Ni chicha ni limoná, había escuchado demasiadas veces. Esa sensación de no pertenencia era una herida que supuraba en silencio, alimentada por la frustración y una rabia sorda que crecía en su interior. Anhelaba respuestas, un lugar en el mundo, pero sobre todo anhelaba aliviar el sufrimiento de su madre, cuya tos seca resonaba en la noche como un mal presagio, y el presagio se cumplió. La enfermedad de Clara empeoró, la fatiga se convirtió en postración, la tos en un ahogo constante. El médico habló de especialistas, de pruebas caras, de un tratamiento que costaba más dinero del que Mateo había visto junto en su vida. La desesperación se agarró a su garganta. Miró a su madre, dormida en el catre, su rostro pálido iluminado por la luz anaranjada que entraba por la ventana, y supo que haría cualquier cosa. Cualquier cosa. Fue entonces cuando recurrió al Chato, un conocido del barrio, un gitano joven tan marginado como él a su manera, por no seguir las normas al pie de la letra. El Chato trapicheaba, conocía gente, sabía moverse en las sombras. «Necesito curro, Chato, algo que pague bien y rápido. Mi madre está mal». El Chato lo miró, escéptico, mascando un palillo. Conocía la historia, los rumores. «¿Curro? ¿Del faraón quieres tú algo? Estás loco, payo. Ese no te va a dar ni la hora. Menos sabiendo quién eres, o quién dicen que eres. Nadie tiene por qué saberlo. Un trabajo discreto, limpiar, cargar, lo que sea, pero que paguen». El Chato escupió el palillo. Dudó. Había algo en la mirada de Mateo, una determinación sombría que imponía. «Hay un tablao nuevo que ha abierto Heredia, más para allá del Sacromonte, más escondido. Necesitan gente para la noche, para recoger y limpiar cuando se van los guiris y los señoritos. Pagan una miseria, pero pagan. Si vas calladito y no levantas la cabeza, igual cuela. Pero como te reconozcan, date por jodío». Era un riesgo enorme, meterse en la boca del lobo, trabajar para el hombre que, según todos los indicios, era su padre y el origen de sus desgracias. Pero la imagen de Clara luchando por respirar borró cualquier miedo. Consiguió el trabajo. Las noches se volvieron un ciclo de suelos pegajosos, ceniceros rebosantes y el eco fantasmal de taconeos y palmas en el tablao vacío. Mateo mantenía la cabeza gacha, los ojos fijos en la fregona o en las cajas de bebidas que descargaba. Observaba desde la periferia el pequeño universo de Sebastián Heredia, el lujo discreto del local, la tensión en el ambiente cuando aparecía alguno de sus hombres de confianza, las conversaciones en voz baja sobre negocios y favores. Veía el miedo y el respeto casi reverencial que inspiraba el faraón, incluso en su ausencia. Era un mundo de poder y secretos, tan ajeno y a la vez tan intrínsecamente ligado a su propia existencia. Se sentía un intruso, un fantasma en el reino de su supuesto padre. Un jueves por la noche, mientras apilaba sillas al final de la jornada, ocurrió. Sebastián Heredia entró en el local, acompañado de dos hombres corpulentos vestidos de negro. No era habitual verlo por allí, en ese tablao secundario. Mateo se quedó paralizado, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Intentó hacerse invisible, seguir con su tarea, pero era demasiado tarde.
Los ojos oscuros y penetrantes del faraón barrieron el local y se detuvieron en él. Fue solo un instante, una fracción de segundo, pero Mateo sintió el peso de esa mirada como si le atravesara el alma. Vio una leve contracción en las cejas del hombre, una chispa de extrañeza, quizás un reconocimiento fugaz de algo familiar en sus rasgos. ¿Se parecía a la Clara joven? A él mismo cuando tenía esa edad. La expresión de Heredia se endureció de inmediato, volviéndose indescifrable, fría. Desvió la mirada y siguió hablando con sus acompañantes, como si Mateo fuera solo parte del mobiliario. Pero Mateo supo que lo había visto, que algo en él había llamado la atención del patriarca. El miedo se mezcló con una extraña y amarga sensación, casi de validación. Existía al menos como una anomalía en su radar. Los días siguientes fueron una tortura de ansiedad. Cada sombra le parecía una amenaza, cada mirada un escrutinio. Pero necesitaba el dinero. Clara empeoraba por momentos. Los ahorros menguaban y las medicinas apenas aliviaban sus síntomas. Una noche, al volver del trabajo, la encontró sentada en el borde del catre, la respiración agitada, los ojos vidriosos por la fiebre. «Mateo, hijo», susurró, la voz rota. Él se arrodilló a su lado, tomándole la mano helada. «Tranquila, mamá, estoy aquí, descansa». Clara negó con la cabeza. Una lágrima resbaló por su mejilla pálida. «No, no puedo descansar, no sin decirte». La fiebre alta, o quizás el miedo a no tener otra oportunidad, resquebrajó el muro de silencio que había mantenido durante 23 años. Con voz entrecortada, temblorosa, Clara confesó la verdad. Sebastián Heredia era su padre. Le habló de cómo la había deslumbrado con su carisma y poder cuando ella, joven e ingenua, trabajaba sirviendo en una de sus fiestas. Le contó la pasión fugaz, el descubrimiento del embarazo y la reacción fría y calculadora de Sebastián. Cómo la despidió, cómo movió sus hilos para que nadie en Granada le diera trabajo, cómo la aisló para proteger su nombre, su estatus, su familia legítima gitana. «Me quitó todo, Mateo, menos a ti. A ti no pudo quitármelo». Abrió un pequeño cajón desvencijado de la mesilla y sacó un sobre amarillento. Dentro, una única foto. Sebastián, mucho más joven, sonreía con arrogancia, abrazando a una Clara radiante, llena de una esperanza que ahora parecía una cruel ironía. Detrás de la foto, con una caligrafía rápida y elegante, una breve nota. «Olvida esto. Será lo mejor para todos». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La confirmación de los rumores, la cruda realidad de la historia, era más dolorosa de lo que jamás había imaginado. La foto y la nota eran puñales que se clavaban en su pecho. La rabia, una rabia profunda y ardiente, desplazó al dolor. Todo encajaba. El silencio de su madre, el aislamiento, la pobreza, el estigma. Todo era obra de ese hombre, de su padre. Se levantó, temblando, la foto arrugándose en su puño. Salió de la pequeña vivienda, necesitando aire, espacio. Vagó sin rumbo por las calles del Albaicín, la Alhambra ahora una presencia burlona en la noche. La verdad lo había liberado de la duda, pero lo había encadenado a una furia que lo consumía. Al día siguiente buscó a El Chato. No necesitaba preguntar, solo mostrarle la foto. El Chato la miró, luego a Mateo y asintió lentamente. ¿Lo sabía o lo imaginaba? Se decía por ahí que el faraón tuvo un desliz con una paya guapa que trabajaba para él y que luego la echó a la calle. Nadie se atrevía a decirlo alto, claro. La confirmación externa avivó aún más la llama. El objetivo de Mateo cambió irrevocablemente. Ya no se trataba solo de sobrevivir o de curar a su madre. Se trataba de enfrentar a Sebastián Heredia. No por venganza ciega, quizás ni siquiera por dinero, sino por la verdad. Necesitaba que ese hombre lo mirara a los ojos y reconociera el daño que había hecho, que reconociera su existencia. Necesitaba reclamar su historia, arrebatársela al silencio impuesto por el faraón. Los días siguientes, mientras cuidaba a Clara, cuya confesión parecía haberla dejado en un estado de fragilidad aún mayor, Mateo planeó. Sabía que un enfrentamiento directo y privado sería inútil. Sebastián lo negaría, lo amenazaría, lo aplastaría con su poder. Necesitaba testigos. Necesitaba hacerlo donde más le doliera al faraón, en el corazón de su reino, frente a su gente, donde su imagen de patriarca honorable era más importante que nada. Se enteró, a través de los cuchicheos en el tablao donde aún trabajaba con la cabeza gacha pero los oídos alerta, que Sebastián iba a celebrar una gran fiesta en su cueva principal del Sacromonte. Era un evento exclusivo, para celebrar un premio de flamenco que había recibido uno de sus protegidos, una ocasión para reafirmar su posición como mecenas y líder indiscutible.
Asistirían figuras importantes de la comunidad gitana, artistas, empresarios payos con los que hacía negocios. Era el escenario perfecto. La noche de la fiesta el Sacromonte bullía con una energía especial. Coches caros aparcaban donde podían en las estrechas cuestas, el aire vibraba con el sonido lejano de palmas y guitarras. Mateo, vestido con la ropa menos desgastada que tenía, se acercó a la entrada de la cueva principal de Heredia, un lugar mítico, adornado con fotos antiguas de leyendas del flamenco y una decoración lujosa, pero con raíces. Dos hombres corpulentos, los mismos que había visto con Sebastián días atrás, guardaban la entrada con gesto adusto. Mateo respiró hondo, el corazón martilleándole contra las costillas. Sacó la foto amarillenta del bolsillo. Se acercó a uno de los guardias. «Tengo algo para el señor Heredia, algo personal». Me dijo que viniera. El hombre lo miró de arriba abajo con desconfianza. «El señor Heredia está ocupado. No recibe a nadie sin invitación». «Mire esto». Mateo le mostró la foto, solo un instante, lo suficiente para que el hombre viera la imagen de un Sebastián joven junto a una mujer. Es sobre Clara Vega. Dígale que su hijo está aquí. El nombre de Clara y la palabra hijo parecieron tener efecto. El guardia vaciló, intercambió una mirada con su compañero. Quizás ellos también conocían los viejos rumores. Tras un momento de tensión, uno de ellos asintió levemente y le hizo un gesto a Mateo para que entrara, pero advirtiéndole con la mirada que no hiciera tonterías. La cueva era amplia, las paredes encaladas brillaban bajo la luz cálida. Estaba llena de gente bien vestida, risas, copas de vino, el murmullo de conversaciones importantes. En el centro, sobre un pequeño tablao improvisado, un guitarrista tocaba una falseta melancólica, y allí, rodeado de un círculo de admiradores, estaba Sebastián Heredia. Reía, gesticulaba, dueño y señor de su universo. Mateo avanzó entre la multitud, sintiendo las miradas curiosas sobre él, un desconocido en ese ambiente cerrado. Nadie intentó detenerlo. Se acercó al grupo que rodeaba al faraón, esperó una pausa en la conversación, y entonces, con una voz clara, firme, que cortó el murmullo de la sala, habló. «Sebastián Heredia». El faraón se giró, sorprendido por la interrupción. Su sonrisa se congeló al ver a Mateo. El reconocimiento fue instantáneo esta vez, mezclado con incredulidad y una furia helada que asomó a sus ojos. «Quizás no me recuerdes a mí», continuó Mateo, su voz resonando en el silencio repentino que se había apoderado de la cueva, «pero seguro que recuerdas a Clara Vega». El nombre flotó en el aire cargado. Las conversaciones cesaron por completo. Todas las miradas estaban fijas en ellos dos. «Soy Mateo Vega, su hijo, y tuyo», dijo Mateo, sosteniendo la mirada de Sebastián, sin apartar los ojos. Sacó la foto y la sostuvo en alto para que todos la vieran. «Este eres tú, y esta es mi madre, la mujer a la que sedujiste, dejaste embarazada y luego echaste a la calle como a un perro, asegurándote de que nadie le diera trabajo para que tu nombre y tu honor gitano no se mancharan». El shock recorrió la sala como una descarga eléctrica. Se oyeron jadeos ahogados, murmullos de incredulidad. «Vivimos en la miseria mientras tú celebrabas fiestas». La voz de Mateo tembló, pero no por miedo, sino por el peso de 23 años de dolor e injusticia. «Mi madre está enferma, muriéndose quizás por la vida que le obligaste a llevar. ¿Es este el honor del faraón, abandonar a tu propia sangre?» Sebastián Heredia estaba pálido, lívido. Su máscara de poder y control se había hecho añicos. Intentó hablar, articular una negativa, una amenaza, pero las palabras no le salían. Estaba expuesto, desnudo ante su gente, ante el mundo que tanto se había esforzado en impresionar. La foto en la mano de Mateo era una prueba irrefutable, y la convicción en la voz del joven era demoledora. El faraón, el intocable, había sido desafiado y humillado en el corazón de su propio reino. El silencio que siguió fue espeso, cargado de tensión. Nadie se movía. Los ojos de los invitados iban de Mateo a un Sebastián Heredia visiblemente conmocionado, cuya mandíbula se apretaba en un intento inútil por recuperar la compostura. El color había abandonado su rostro y sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente. «¡Fuera! ¡Sáquenlo de aquí!», logró articular finalmente, la voz ronca y reconocible, pero nadie se movió de inmediato. La revelación había sido demasiado impactante. Algunos de los gitanos más mayores, figuras respetadas, miraban a Sebastián con una mezcla de decepción y reproche. Los empresarios payos parecían incómodos, deseando estar en cualquier otro lugar. La semilla de la duda había sido plantada, y la imagen del faraón, construida con tanto esfuerzo durante décadas,
se resquebrajaba ante sus ojos. Mateo no esperó a que lo echaran. Había dicho lo que tenía que decir. La verdad había sido lanzada como una piedra en un estanque tranquilo, y las ondas expansivas ya eran imparables. Guardó la foto con cuidado y, con la misma dignidad con la que había entrado, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, atravesando la multitud que se apartaba a su paso en silencio. Al salir de la cueva, el aire fresco de la noche del Sacromonte le golpeó la cara. No se sentía triunfante, sino extrañamente vacío, agotado, pero también libre. En los días siguientes, la historia corrió como la pólvora por los callejones del Albaicín y las cuevas del Sacromonte, y de ahí a toda Granada. Se convirtió en la comidilla, el escándalo del momento. La figura de Sebastián Heredia, antes intocable, ahora era objeto de debate, de críticas veladas y abiertas. Hubo división en la comunidad gitana. Algunos, los más leales o los que le debían favores, intentaron defenderlo, minimizar el asunto, hablar de errores del pasado o de calumnias. Pero otros, especialmente aquellos que valoraban la palabra dada y el honor familiar por encima de todo, no podían ocultar su decepción. El poder del faraón no se desmoronó de la noche a la mañana. Su imperio económico era sólido, pero su autoridad moral, su prestigio, habían sufrido un golpe del que difícilmente se recuperaría por completo. La duda, una vez sembrada, es difícil de erradicar. Current Part Characters en 662 Total Characters 178785. Clara, postrada en su cama, recibió la noticia de la confrontación con una mezcla de terror por la audacia de Mateo y un profundo, casi doloroso alivio. Era como si una losa que había llevado sobre el pecho durante más de 2 décadas se hubiera levantado un poco, permitiéndole respirar algo mejor. La verdad, aunque brutal, había salido a la luz. Su hijo la había defendido, había reclamado su historia. No la curó milagrosamente, su enfermedad seguía allí, pero en sus ojos cansados brilló una chispa de paz que Mateo no había visto en mucho tiempo. Le apretó la mano a su hijo cuando éste volvió a casa esa noche, sin necesidad de palabras. El vínculo entre ellos, forjado en el silencio y la adversidad, se había fortalecido aún más. Un par de días después, uno de los hombres de confianza de Sebastián se presentó en la puerta de la humilde vivienda. No entró. Desde el umbral, con gesto incómodo, le ofreció a Mateo un sobre grueso. De parte del señor Heredia. Dice que es para ayudar con tu madre, y para que olvides todo esto, para que te vayas de Granada y no causes más problemas. Mateo miró el sobre, probablemente lleno de billetes que podrían solucionar sus problemas económicos inmediatos, comprar las medicinas, quizás incluso un tratamiento mejor para Clara. Sintió la tentación, fugaz como un relámpago, pero luego miró hacia el interior de la casa, hacia su madre, y recordó la mirada rota de Sebastián en la cueva. Rechazó el sobre con un gesto firme. Dígale al señor Heredia que no quiero su dinero sucio. Ya he causado todos los problemas que tenía que causar. La verdad no se compra ni se vende, y no me iré de Granada porque él me lo ordene. Me iré cuando yo quiera. El hombre pareció sorprendido, quizás incluso aliviado de no tener que insistir. Se encogió de hombros y desapareció tan rápido como había llegado. Mateo sabía que había hecho lo correcto. Aceptar ese dinero habría sido traicionar a su madre, traicionarse a sí mismo. Su objetivo nunca fue la riqueza de Heredia, sino el reconocimiento de la verdad, la ruptura del silencio. Y eso lo había conseguido. La justicia completa, la reparación total del daño, era una quimera. Pero había recuperado su dignidad, su historia. En las semanas que siguieron, Mateo se dedicó a cuidar de Clara. Con el escándalo aún resonando, encontrar trabajo era aún más difícil. La sombra del faraón era larga, y aunque su poder moral estaba dañado, su influencia económica seguía intacta. Nadie quería enemistarse con él, contratando al hijo que lo había humillado públicamente. Pero Mateo no se desesperó. Hacía pequeños trabajos aquí y allá, chapuzas que le conseguía el chato, quien ahora lo trataba con un respeto nuevo, casi de camaradería. Una tarde, sentado junto a la cama de Clara mientras ella dormitaba, Mateo tomó una decisión. Granada, a pesar de ser su hogar, estaba demasiado impregnada de la sombra de Sebastián Heredia, del peso del pasado. Necesitaba aire limpio, un lugar donde su apellido no fuera un susurro, donde su rostro no fuera un recordatorio constante del escándalo. Necesitaba construir su propia identidad, lejos de la dualidad impuesta de gitano paya, de hijo legítimo bastardo. Se lo dijo a Clara una mañana con suavidad.
Mamá, creo que me iré de Granada por un tiempo. Necesito encontrar mi propio camino. Clara lo miró largamente, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y comprensión. Lo sé, hijo, lo entiendo. Aquí siempre serás el hijo de... Vete, busca tu sitio. Pero no te olvides de quién eres. No dejes que nadie te diga quién eres. Tú eres Mateo Vega, fuerte, valiente, mi hijo. Eso es lo único que importa. Le dio el poco dinero que ella había conseguido ahorrar durante años escondido en una caja de lata. No era mucho, pero era un comienzo. El día de la partida fue agridulce. Se despidió del chato con un abrazo rápido y una promesa de mantenerse en contacto. Abrazó a su madre con fuerza, prometiéndole volver, prometiéndole cuidarse. Subió al autobús que lo llevaría lejos, a un destino aún incierto. Mientras el vehículo se alejaba, miró por la ventanilla. Granada se extendía a sus pies. El Albaicín aferrado a la colina, el Sacromonte enfrente y dominándolo todo, la silueta majestuosa y rojiza de la Alhambra bajo el sol de la mañana. Sintió una punzada de dolor por dejar atrás su tierra, sus raíces, a su madre, pero también sintió una incipiente sensación de liberación, una calma melancólica teñida de esperanza. El futuro era una página en blanco. No sería fácil, lo sabía, pero por primera vez en su vida sentía que el lápiz lo tenía él. Había enfrentado al fantasma de su padre, había sobrevivido a la tormenta. Ahora le tocaba a él escribir el resto de la historia. La sangre que corría por sus venas ya no era una pregunta sin respuesta, sino parte de un relato complejo que él mismo empezaba a narrar. Mateo miró por última vez la ciudad que se encogía a lo lejos. La Alhambra, ahora un pequeño punto ocre, parecía despedirse. Pensó en su madre, en su fuerza silenciosa, en el amor incondicional que había sido su único faro en la oscuridad. Pensó en Sebastián Heredia, en el hombre poderoso cuya vida había trastocado, no por odio, sino por una necesidad visceral de verdad. ¿Sentiría remordimiento el faraón? Probablemente no. Hombres como él rara vez miraban atrás, demasiado ocupados en mantener su fachada, en reparar las grietas de su reputación. Pero algo había cambiado. Mateo le había puesto un espejo delante, y la imagen reflejada no era la del patriarca honorable, sino la de un hombre cobarde que había construido su trono sobre la injusticia y el silencio. Y eso, de alguna manera, era una forma de victoria. El autobús traqueteaba, llevándolo hacia el sur, hacia la costa, quizás. No tenía un plan concreto, solo la necesidad de distancia, de anonimato. Quería trabajar, ahorrar, quizás algún día volver a por su madre y llevarla a un lugar donde pudiera respirar mejor, literal y metafóricamente. O quizás encontraría su sitio en otro lugar, construiría una vida donde su pasado fuera solo eso, pasado. Una cicatriz que recordaba la herida, pero ya no dolía con la misma intensidad. Recordó las palabras de Clara: no te olvides de quién eres. Tú eres Mateo Vega. ¿Y quién era Mateo Vega? Era el hijo de una paya valiente y de un gitano poderoso y egoísta. Era un superviviente del Albaicín, un joven que había conocido la marginación y la rabia. Era alguien que había osado desafiar al poder por la verdad. Era un lienzo en blanco, con las marcas del pasado, pero con espacio para nuevos trazos. Pensó en el flamenco, en ese arte que emanaba de las cuevas del Sacromonte, el reino de su padre. Nunca se había atrevido a acercarse a él, por miedo al rechazo, por sentir que no le pertenecía. Pero a veces, escuchando una guitarra lejana o un quejío profundo, sentía una conexión extraña, un eco en su sangre. Quizás en su nuevo camino, lejos de la sombra del faraón, podría explorar esa parte de sí mismo, no como una herencia impuesta, sino como una elección personal. El viaje era largo. Mateo cerró los ojos, no para dormir, sino para sentir el movimiento, la promesa de lo desconocido. La rabia había dado paso a una calma expectante. Había enfrentado a su Goliat particular, y aunque no lo había derribado por completo, le había dejado una marca indeleble. Había contado su verdad. Y en ese acto de valentía había encontrado el principio de su propia liberación. El camino por delante era incierto, pero por primera vez era suyo, solo suyo. Current Part Characters 13.066, Total Characters 267 Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia. Mateo recaló en Málaga, una ciudad más grande, más anónima. Encontró trabajo en la hostelería, largas jornadas fregando platos y sirviendo mesas en chiringuitos atestados de turistas. Era duro, agotador, pero era un trabajo honesto, ganado con su esfuerzo, sin deberle nada a nadie. El anonimato era un bálsamo.
Nadie conocía su historia, nadie lo miraba con lástima o curiosidad morbosa. Era simplemente Mateo, un joven más buscando ganarse la vida. Hablaba con Clara por teléfono cada semana. Su voz sonaba más fuerte, más serena. Le contaba que el escándalo en Granada se había calmado, aunque la sombra sobre Sebastián Heredia persistía. La gente no olvida fácilmente. Clara no le preguntaba por su regreso, entendía que necesitaba tiempo y espacio. Le hablaba de cosas sencillas, del tiempo, de alguna vecina, tejiendo un hilo de normalidad a través de la distancia. En Málaga, Mateo empezó a permitirse pequeños respiros. En sus días libres, a veces se acercaba a algún local donde tocaban flamenco, quedándose en la puerta, escuchando. Sentía la misma atracción, la misma conexión inexplicable. Una tarde, reunió el valor suficiente y entró en una pequeña academia de guitarra flamenca, no para convertirse en un virtuoso, sino simplemente para aprender, para entender ese lenguaje que parecía resonar en su interior. Las primeras clases fueron frustrantes, sus dedos torpes en las cuerdas, pero perseveró. Tocar la guitarra se convirtió en una forma de meditación, una manera de canalizar las emociones que aún bullían bajo la superficie. Un día, mientras practicaba en un parque, un hombre mayor con manos curtidas y ojos amables se sentó a su lado a escuchar. Era un viejo guitarrista retirado. Charlaron. Mateo, por primera vez en mucho tiempo, habló un poco de sí mismo, de su origen granadino, de su amor reciente por la guitarra. No contó toda la historia, pero compartió lo suficiente. El viejo guitarrista le enseñó algunos acordes, algunos trucos, compartiendo su sabiduría sin pedir nada a cambio. Fue un pequeño gesto de conexión humana, simple y genuina, que significó mucho para Mateo. No todo era fácil. Había días de soledad, de nostalgia por las calles familiares del Albaicín, por el rostro de su madre. Había momentos en que la rabia por la injusticia sufrida volvía a aflorar. Pero ahora tenía herramientas para manejarla, el trabajo duro, la música incipiente, la distancia. Estaba construyendo algo propio, ladrillo a ladrillo. Pasó casi un año. Mateo había ahorrado algo de dinero, había ganado confianza en sí mismo. La herida del pasado seguía allí, pero ya no dictaba sus pasos. Un día recibió una llamada del Chato. «Oye, Payo, tu madre pregunta mucho por ti. Las cosas por aquí están más tranquilas. El faraón ya no es lo que era. Ha perdido mucho respeto. Algunos dicen que hasta la salud le está fallando». Mateo escuchó en silencio. La noticia sobre Sebastián no le produjo ninguna satisfacción, solo una constatación melancólica de que el tiempo y las acciones tienen consecuencias para todos. Pero la mención de su madre lo decidió. Era hora de volver. No para quedarse permanentemente quizás, pero sí para verla, para estar con ella, para demostrarle y demostrarse a sí mismo que había encontrado su camino. El regreso a Granada fue diferente. Las calles del Albaicín le parecieron más estrechas, pero también más familiares. La Alhambra seguía allí, imponente, pero ahora la miraba con otros ojos, no como un testigo mudo de su desdicha, sino como un símbolo de resistencia y belleza perdurable. Encontró a Clara más delgada, con más canas, pero con una serenidad en la mirada que le alegró el corazón. Se abrazaron largamente, un abrazo que contenía un año de ausencia, de preocupaciones y de crecimiento mutuo. La pequeña vivienda seguía siendo humilde, pero ahora Mateo la veía como un hogar, no como una jaula. Las cosas habían cambiado en el barrio. La gente lo saludaba con una normalidad que antes no existía. El escándalo había pasado, y él ya no era solo el hijo del faraón, sino Mateo, el que se había ido y había vuelto, el que había sobrevivido. Incluso el Chato parecía haber madurado un poco. Sebastián Heredia apenas salía de su cueva del Sacromonte. Los rumores sobre su salud delicada eran ciertos. Su imperio seguía funcionando, dirigido ahora más por sus hijos legítimos y sus hombres de confianza, pero el aura de poder incontestable se había disipado. Mateo no buscó verlo, no tenía nada más que decirle. Su confrontación había sido un punto final necesario, no el inicio de una relación imposible. Mateo se quedó en Granada unas semanas, cuidando de Clara, poniéndose al día con el Chato, tocando la guitarra en el pequeño patio de la casa, llenando el aire con notas que ya no eran solo de dolor, sino también de esperanza. Sabía que su futuro probablemente no estaba allí, que necesitaba seguir explorando el mundo y a sí mismo. Pero ahora Granada ya no era un lugar del que huir, sino un lugar al que podía volver, un punto de referencia en su mapa personal. Una tarde, mientras el sol teñía de rojo la Alhambra, Mateo estaba sentado con Clara.
Ella le pidió que tocara algo con la guitarra. Él eligió una melodía sencilla, una soleá lenta y profunda que había aprendido. Mientras tocaba, vio a su madre cerrar los ojos, una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios. Tu padre, Sebastián, él también tocaba así, dijo Clara en voz baja, sin abrir los ojos. Tenía duende, a pesar de todo. Quizás algo bueno te dejó después de todo. Mateo no respondió. No era la herencia de Sebastián lo que buscaba en la música, sino su propia voz. Pero las palabras de su madre resonaron en él. La vida era compleja, llena de sombras y luces inesperadas. Su identidad era un mosaico de piezas dispares. La resiliencia de su madre, la sombra de su padre, la dureza del albaicín, la llamada del flamenco, sus propias decisiones. Y por fin, empezaba a sentirse cómodo con esa complejidad. Cuando se marchó de Granada por segunda vez, no fue una huida, sino una partida. Llevaba consigo la guitarra, el amor de su madre y la certeza de que, sin importar dónde fuera, llevaba su historia consigo, no como una carga, sino como la base sobre la que construiría su futuro. El camino seguía siendo incierto, pero Mateo Vega caminaba ahora con la cabeza alta, dueño de su nombre y de su destino.